Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro más de sus videos de el profesor Omar, su servidor y amigo. Y pues en esta ocasión me da mucho gusto tener la posibilidad de presentarles pues un video respecto a lo que viene siendo la serie o el primer video de una serie de algunos que vamos a tener, de varios, respecto a las técnicas de integración. Bueno, las técnicas de integración son, y se le llama así normalmente en el cálculo integral, a toda aquella colección de posibilidades, de herramientas que vamos a poder emplear para resolver integrales, sobre todo aquellas que no tenemos perfectamente definida la u y la du. Es decir, por más que buscamos cuál va a ser u, cuál va a ser du, pues a veces no es tan fácil y pues simplemente por más que busquemos alguna u y hagamos su respectiva derivada o efectuemos su respectiva derivada simple y llanamente, pues no va a ser posible. Siempre va a haber la situación de que nos va a sobrar algo, nos va a sobrar un radical o nos va a sobrar un subintegrando, algo nos va a impedir que esto pues pueda ser pues un factor de ayuda. Entonces, la primera técnica de integración, una de las primeras que vamos a estudiar o que se estudian en esta parte, es la famosa llamada integración por partes. Bien, vamos a ver de qué se trata la integración por partes. Primero que nada, del cálculo diferencial, y ahorita procederemos a explicar en qué momentos se utiliza esta integración por partes, cuál es la situación o cuál es la estructura del integrando en varias etapas o en varios casos, en varios ejemplos, lo vamos a ver en su momento. Del cálculo diferencial sabemos que si nosotros denotamos dos funciones u y b diferenciables en un intervalo determinado, AB, nosotros sabemos que si esas dos funciones están en producto u por b, pues la derivada de u por b, pues basada en la regla del producto del cálculo diferencial, es la u por la derivada de b más b por la derivada de u en cualquier orden. O sea, puede ser b de u más u de b. Simplemente, pues lo vamos a dejar de esa forma. Paso número 2. Si yo despejo la derivada de u, v, este b por du va a pasar restando para este lado. Y si yo reacomodo estos dos, esta ecuación, doy al siguiente paso, entonces lo que voy a encontrar es que si yo encuentro u de b, o si yo dejo expresada la s derivada de un producto en términos de lo demás, voy a tener que u por db va a ser igual a la derivada de u por b menos b por du. Eso quiere decir que si yo integro, entonces quiere decir que la integral de una expresión u por db va a ser igual a la integral de la derivada u por b menos la integral de b por du. ¿De acuerdo? Esta es la forma general de la integración por partes, que sale precisamente del cálculo diferencial, una reestructura. ¿Para qué nos sirve la integración por partes? Si expresamos a fin de cuentas esta situación como una fórmula, pues resulta entonces que la integral de u por db va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. ¿En qué situaciones se utiliza? Cuando yo dentro del integrando tengo dos funciones de distinto origen, una polinomial y una logarítmica, una exponencial y una polinomial, una exponencial y una trigonométrica, una polinomial y una trigonométrica, etcétera, etcétera, etcétera. Sucede entonces que casi siempre, por lo general, vamos a tener la situación de que, pues, no vamos a poder resolver esa integral de manera rápida, y aquí el ejercicio va a ser, dada la fórmula, yo tengo que ubicar una parte del integrando como u y otra parte del integrando como db, tal y como está aquí en esta expresión. Entonces voy a ubicar una parte de la integral u y la otra parte va a ser db. Ubicando esa parte, quiere decir entonces que yo lo que voy a hacer es que voy a proceder a derivar u y voy a proceder a integrar db. Esto implica que voy a hacer una doble operación. Una función la voy a derivar
la otra función la voy a integrar. Casi siempre yo les recomiendo que este proceso ustedes busquen la función u que tenga una derivada sencilla. Por ejemplo, es muy común encontrar cuando tenemos funciones polinomiales dentro del integrando, casi siempre, por no decir que siempre, la u va a ser esa función polinomial. ¿Por qué? Porque al momento que yo derive esa función polinomial, ya sabemos que la derivada de funciones polinomiales resulta una función de un grado menor a la función original, entonces eso nos conviene. Por otro lado, si nosotros escogemos una u y al mismo tiempo escogemos un db, también debemos de verificar que esa db sea una integral sencilla de resolver. La idea básicamente es no generar un integrando que sea más complicado, que nos quede más complicado. Esto solamente se logra con la práctica y precisamente aquí tenemos 5 integrales que involucran pues más o menos esos 5 o 6 casos de diversas situaciones que podemos encontrar dentro de integración por partes. Veamos. Primero que nada, en el inciso A me piden resolver la integral de x sobre la raíz cuadrada de 2x más 5. Como podemos nosotros observar en esta parte, me estoy dando cuenta de que, pues, si yo tomo como u lo que está dentro del radical, al momento que derivo u voy a tener 2 de x y me sobra una x. Misma situación, si yo tomo como x, o si tomo, mejor dicho, si tomo como u la x, al momento que derivo me va a quedar pues simplemente de x y me sobra un radical. En otras palabras, aquí precisamente está pues contemplado el caso que yo les comentaba. Tengo entonces la posibilidad de utilizar integración por partes. Veamos, vamos a tomar en consideración, vamos a hacer u igual a x y la derivada de u va a ser igual a la derivada de x. ¿Por qué tomé como u la x? Por la razón que les comentaba, que les exponía hace un momento. Si yo tomo como u la x, pues al momento que derivo voy a tener un polinomio de menor grado, en este caso un polinomio de grado 0, ¿de acuerdo? Si yo tomo como db lo que viene siendo 2x más 5 a la menos 1 medio, porque este 2x más 5 subiría con ese signo negativo, entonces yo integro, bueno, claro, aquí le voy a poner la de x, integro, y entonces voy a tener b va a ser igual a 2x más 5 a la menos 1 medio más 2 medios sería a la 1 medio, aquí sería sobre 1 medio y tenemos que poner el 2 de x aquí y el 1 medio acá para completar el mismo u de u que tenemos acá. Entonces aquí simplemente va a ser 1 medio por 1 medio de 2x más 5, perdón, es acá, es 1 medio sobre 1 medio de 2x 1 medio 2x más 5 a la 1 medio sobre 1 medio, y entonces b va a ser igual a, este se va con este y me va a quedar 2x más 5 a la 1 medio. Entonces, pues efectivamente tenemos 1 medio acá por a completar el du, y como es sobre 1 medio, a la hora de integrar me queda 2x más 5 a la 1 medio, ese sería el valor de b. Entonces quiere decir que la integral de x sobre la raíz de 2x más 5 va a ser igual a u por b. Yo tengo identificado u y tengo identificado b, sería x por 2x más 5 a la 1 medio menos la integral de b, que es esto, por du, sería 2x más 5 a la 1 medio por la derivada de u, que es simplemente dx. Y entonces me estoy dando cuenta de que ya tengo resuelto el problema, porque ya no tengo la famosa x que me estorbaba. Aquí pues nuevamente voy a tomar como u 2x más 5, voy a resolver nada más la integral,
La derivada de u va a ser igual a 2 de x, quiere decir que aquí voy a poner el 2 y voy a dividir entre 2. Y procedo a efectuar ya esta última integral, y esto va a ser igual a x por 2x más 5 a la 1 medio menos, sería 1 medio de 2x más 5, sería 1 medio más 2 medios, sería a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Sí? Y entonces, esto a fin de cuentas termina siendo 2x por 2x más 5 a la 1 medio, menos este medio con este medio, me queda menos 1 tercio de 2x más 5 a la 3 medios más c. Entonces, hemos resuelto precisamente esta integral por partes, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros casos precisamente involucrados con aquellos ejercicios. Procedo a borrar rápidamente y vamos a resolver este segundo caso, que es la integral de 0 a 1, es una integral definida, punto número 1, y punto número 2, está involucrado un logaritmo. Sabemos nosotros que la derivada de un logaritmo pues es du entre u, en términos de la regla de la cadena, pero la integral del logaritmo natural no la tenemos contemplada, al menos hasta ahora. Vamos a poder pues encontrar fácilmente la integración de un logaritmo utilizando pues integración por partes. Esto significa que si yo tomo como u el logaritmo natural de x más 1, la derivada de u va a ser igual a dx entre x más 1. Si yo tomo como db, hay que recordar, uno se deriva, otro se integra. Si yo tomo como db dx, pues entonces integro y me va a quedar que b va a ser igual a x. ¿De acuerdo? Esto de escoger cuál es u y cuál es db lo van a conseguir con la práctica, pero insisto, muchas veces por lo general vamos a tomar como u lo que sea fácilmente derivable y vamos a tomar como db lo que sea fácilmente integrable, ¿sí? Al menos en el caso de las exponenciales, por ejemplo, las exponenciales casi siempre conviene tomarlas como db porque la exponencial casi siempre la derivada es la misma función. Procedo a aplicar la fórmula. U por b va a ser igual a x por logaritmo natural de x más 1 menos la integral de b por du. Aquí sería entonces x de x sobre x más 1. Pues simplemente yo lo que voy a hacer es x entre x más 1. Aquí lo que voy a hacer es x entre x va 1. Y aquí 1 por 1, 1 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar... Esta integral me va a quedar x logaritmo natural de x más 1 menos la integral de el cociente, que sería dx, más, bueno, más por este menos por menos sería más la integral de dx entre x más 1. ¿De acuerdo? Simplemente hicimos el cociente. Me paso para este lado y entonces la integral... Ya voy a proceder a resolver toda la integral tal como queda. Recordemos que es una integral definida, no se nos debe olvidar. X logaritmo natural de x más 1 menos x más logaritmo natural de x más 1. Con límites de 0 a 1. Ya resolví la integral completa, ya surgieron dos porciones de integral. Y entonces voy a proceder a aplicar la integración definida. Teorema del cálculo integral, teorema fundamental del cálculo integral. Aquí lo que voy a hacer es logaritmo natural de 1 más 1, que sería el logaritmo natural de 2, menos 1 más logaritmo natural de 2. Menos... Sustituyo el 0, aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar menos logaritmo natural de 1 que también me da 0. Entonces todo esto me da 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral definida va a ser 2 veces logaritmo natural de 2 menos 1. Recordemos que la integral definida siempre nos va a dar como resultado una constante. ¿De acuerdo? Procedemos a borrar esta parte para evaluar las integrales que nos faltan.
la tercera integral es x a la 1 medio, integral de x a la 1 medio por logaritmo natural de x. Como no tenemos integral de logaritmo natural, pues obviamente nos vamos a inclinar por tomar como u va a ser igual al logaritmo natural de x, por lo tanto la derivada de u va a ser igual a dx entre x. Si yo entonces tomo como db igual a x a la 1 medio, pues b va a ser igual a integro, una integral sencilla, y entonces esto me va a quedar 2/3 de x a la 3 medios. Ya efectuando directamente la integración, es una integral sencillita, ¿de acuerdo? Aplico precisamente el concepto de integración por partes, u por b, esto nos va a quedar 2/3 de x a la 3 medios por logaritmo natural de x, u por b, menos la integral de b por du. Aquí nos va a quedar 2/3, bueno, 2/3 lo voy a poner aquí afuera, y voy a poner x a la 3 medios de x entre x. Aquí nos podemos dar cuenta que va a quedar 2/3 de x a la 3 medios por logaritmo natural de x menos 2/3 de la integral de x a la 3 medios sobre x. Aquí nos va a quedar x a la 1 medio de x. Y ya la resolvimos. La integral va a ser igual a 2/3 de x a la 3 medios logaritmo natural de x menos 2/3 de x a la 3 medios sobre 3 medios. Medios con medios, extremos con extremos. Aquí la repito, me va a quedar 2/3 de x a la 3 medios logaritmo natural de x menos 4/9 de x a la 3 medios más c. Y esa sería la respuesta de la tercera integral. Nos quedan dos más. Vamos a ver. La integral de... la integral de x cuadrada e a la 5x de x. Polinomial exponencial. ¿Qué nos convendrá más en esta posición? Bueno, nos va a convenir más tomar como u x cuadrada, porque recuerden que al momento de que yo derivo le bajo el grado a este polinomio grado 2. Entonces aquí va a quedar que db va a ser igual a e a la 5x por dx. Integro a completo entonces el integrando, y esto me va a quedar 1/5 de e a la 5x. Y entonces nuevamente voy a conseguir u por b, sería 1/5 de x cuadrada e a la 5x menos la integral de b por du. Aquí sería 2/5, lo voy a poner afuera de la integral, 2/5 de x por e a la 5x de x. Y resulta que nos estamos encontrando con el caso de que esta integral pues sigue siendo complicada de resolver, porque tenemos una polinomial y tenemos una función exponencial. Inclusive existe una fórmula que ustedes pueden consultar en sus respectivos libros de cálculo. Cualquier libro de cálculo trae esa estrategia cuando yo tengo que permanentemente hacer en varias ocasiones, cuando tengo una polinomial de un grado n y tengo una función exponencial. Como en el momento que vaya resolviendo la integral le voy bajando el grado, me conviene utilizar esa fórmula. Yo se lo recomiendo una vez que hayan entendido perfectamente el proceso de resolver una integral del término una polinomial y una función exponencial. También esa suele aplicarse cuando tenemos polinomiales y trigonométricas. También aplica esa especie de fórmula. Bien, procedamos entonces a resolver esta siguiente integral, en donde vamos a poner como u x, la derivada de u va a ser igual a dx, ya le bajamos el grado, y ya en esta siguiente integración ya vamos a poder establecer
resultado final. Vamos a ver. Si yo tomo como db, va a ser igual a e a la 5x de x, entonces integro, integro, y luego nuevamente vuelve a aparecer el 1/5 e a la 5x. Entonces esto significa que aquí simplemente voy a arrastrar el resultado, me va a quedar 1/5 de x cuadrada e a la 5x menos 2/5 de la integral de u por b. Aquí va a quedar 1/5 de x por e a la 5x menos la integral de b por du. Y ahora sí, ya me va a quedar el 1/5, lo voy a echar para afuera, me va a quedar 1/5 de e a la 5x por dx. ¿De acuerdo? Cierro el corchete, voy a proceder, me voy a pasar para este lado para que puedan ver un poco mejor y yo me sienta un poco más cómodo. Y finalmente entonces yo ya voy a poder resolver la integral. Aquí me va a quedar 1/5 de x cuadrada e a la 5x menos 2/5 por 1/5, me queda 2/25 de x e a la 5x menos 2/5 por 1/5, me va a quedar menos por menos me da más 2/25 de e a la 5x, y al momento que integro e a la 5x me va a quedar entre 5, completando la u y la du, y entonces aquí en lugar de quedarme 2/25 por 5, pues yo puedo poner mejor 125 de e a la 5x más c, y este sería el resultado. Efectivamente, si nos damos cuenta de la integración, pues cada vez va quedando un término más largo conforme este polinomio sea de mayor grado. Eso es algo muy común en la integración por partes. Por eso nos conviene esa fórmula que les comentaba anteriormente. Esa la pueden usar. Si hubiera alguna duda, pues inclusive podríamos hacer por ahí, si ustedes lo sugieren, pues un video de cómo se aplica esa famosa fórmula. Pero es una fórmula que en cualquier libro de cálculo viene. Procedemos a resolver la integral final, la última de nuestra tanda de ejercicios, de nuestro grupo de ejercicios, y entonces es una situación parecida precisamente al caso anterior. Tenemos una función polinomial y tenemos una función trigonométrica x cuadrada seno de x de x. ¿De acuerdo? Es una integral definida. Tomo como u. No me conviene tomar como u seno de x porque una vez que lo derive me va a quedar coseno de x y se me va a estar alternando la función, porque una es la derivada de la otra, negativo o positivo según sea el caso, o una es la integral de la otra, pues también podremos hacerlo de manera análoga. Entonces nos conviene mejor tomar como u x cuadrada, y si yo derivo u me va a quedar 2x. Si yo tomo como db seno de x, integro, la integral de seno de x es menos coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos la sustitución, u por b, me quedaría menos x cuadrada coseno de x, menos la integral de b por du. Aquí me va a quedar menos, por este menos me va a quedar más 2x coseno de x de x. Y si nos damos cuenta, nos vuelve a quedar una integral con una polinomial y una trigonométrica, pero a esta polinomial ya le bajamos el grado. Nuevamente aquí mismo lo vamos a volver a hacer. Aquí yo tomo como ux, hago la derivada de u como dx, y la db va a ser igual a coseno de x dx, integro, b va a ser igual a la integral de coseno es seno de x. Y nuevamente reescribo toda la integral, me va a quedar menos x cuadrada coseno de x menos la integral de u por menos la integral de abro un corchete y entonces sería, aquí sería más 2 que afecta toda la integral, más 2 por u por b, sería x seno de x más 2x seno de x menos la integral de b por du.
menos la integral del seno de x por dx. Cierro mi pequeño corchete y entonces pues ya nada más procedo a resolver esta parte. Me va a quedar menos x cuadrada coseno de x más 2x seno de x menos 2 por la integral del seno de menos seno de x. La integral de seno es menos coseno, por este menos me da más 2 coseno de x más c. Todo esto es el resultado de la integral, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es en general la manera de cómo vamos a poder manejar la integración por partes. Es una técnica de integración en donde, pues, mediante una expresión derivada de la regla de la cadena, de la regla del producto, quise decir, de la regla del producto de dos funciones, pues nos permite integrar dos funciones de diverso o de diferente origen, o nos permite integrar funciones en radicales y polinomiales, como fue el caso de nuestro primer ejercicio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este pequeño video. Espero pues les haya sido muy ilustrativo y pues nos veremos entonces hasta el próximo video.